Chas, 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 chas. ¿Somos qué? 20 y bueno, vamos a esperar un ratito para que vaya, para que crezca la pila. Digo, para que otras personas más se vayan conectando. Bueno, hablemos de algo. ¿Cómo le fue en la rotación hoy? No al grupo mío, obvio, sino a otros grupos. ¿Dónde rotaron? Alguien que diga algo mientras crece el número de los que se conectan. Marianela, Sí, doctor, aquí estoy. hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Dónde rotaste tu práctica? ¿Te tocó? En el Hospital General de Barranquilla, doctor. Monocuco Guayabero. ¿Con quién rotaste? Con Paula. No. ¿Cómo? ¿Con quién rotaste? Un apellido, el doctor se llama Sanjuanero, el apellido. Ok, sí, con San Juanero. Su hijo estudia medicina también, que creo que está en 10º. Ajá, ¿y qué hicieron? Pues, doctor, nosotros fuimos, pero no pudimos hacer nada porque se fue la luz. Entonces el doctor dijo que así no podíamos hacer nada, entonces no pudimos. Ok. Ok. Carlos. Buenas tardes, doctor. Ajá, cuéntame. ¿Rotaste, no rotaste? Ey, No, espérate. señor, no he tenido la oportunidad todavía. Ya, Bueno, me toca la otra semana, el martes. deme un segundito.
Bueno, hola de nuevo. 31 conmigo, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bueno, arrancamos. Faltan entonces 4 del grupo de 43. Bueno, vamos hoy a abordar unos aspectos básicos, ¿verdad?, del quehacer quirúrgico. En el microcurrículum aparece el tema de los conceptos de asepsia, antisepsia, del tema de clasificación de la herida quirúrgica, sitio operatorio y en general el tema de las infecciones de tejido blando. Bueno, vamos a empezar por unos aspectos básicos, ¿ok? Entonces, para que no sea yo solamente hablando, entonces vamos a tratar de ser un poco más dinámicos en este tema. Dinámico significa yo les pregunto a alguien. Lo que pasa es que me aparece un grupo aquí adelante que son Marianela, Angie, Mateo, Andrea, Jesús, Angelina, Vanessa y Andrea. Entonces resulta que montárselas a ellos nada más durante toda la charla, pues me parece un poquito así también medio barro. Y le estoy dando el 31 que dice acá y no me abre dónde está el nombre de los otros que están aquí. Seguramente alguien sabe. Espérate un momentito. En el icono de las personitas, es como unos minutitos al lado del... Sí, ok, estoy buscando las personitas, como tú dices, qué ternura, pero resulta que no lo veo acá. José, ya que hablaste, si yo te pregunto qué significa otomía, ¿tú qué me dirías para ti? Les hago la pregunta no a manera de examen, no a manera de nada. Les hago la pregunta para ver qué tienen ustedes en su mente y cuál es el concepto que tienen. Se entiende que están aquí para aprender y se entiende que todos estos conceptos los van a ir incorporando. Pero cuando pregunto es como para ver qué idea tienen de las cosas. Entonces, José, ¿tú qué crees que es otomía? Doctor, que le dé un segundito que está reiniciando el computador que se le descargó. Ya está entrando. José, te cambió full la voz, sonó al principio varonil y ahora veo que es como una voz de nena. ¿Qué pasó? Ya, Angie, ya entendí que es que el computador, o sea, cuando le hice la pregunta, el computador hizo plop. Angie, ¿qué crees tú que es otomía? Bueno, doctor, sería como cortar una parte del cuerpo. O sea, Muy realizar bien, como una incisión. muy bien. No, no es así. ¿Ok? Esa es otra. Otomía se refiere a abrir. Por eso es que entonces se habla de laparotomía, que es abrir el láparos, la cavidad abdominal. Por eso se habla de toracotomía, que es abrir el tórax. Por eso se habla de cervicotomía, que es abrir el espacio del cuello donde están contenidos sus órganos. Por eso se habla de craneotomía cuando abrimos la bóveda craneana. Entonces, otomía hace referencia en cirugía al hecho de abrir algo. Si yo abro el estómago, hice una gastrotomía. Si abrí el colon, una colotomía. En fin, otomía en la mente de ustedes ahorita, entonces adquiere el significado de abrir. ¿Ok? Marianela, ¿cómo estás? Bien, doctor. Muy bien, Marianela. Mari, la palabra ostomía, ¿qué crees tú que significa? La primera fue otomía. Esta es ostomía. ¿Qué crees tú que significa? No sé, doctor, la verdad. Ok, listo, sí, eso es una buena respuesta. No sé, ya está. Bueno, ostomía, y ven acá que estoy peleando con esto de la imagen para verme más simpático, pero eso evidentemente es imposible. Pero le toqué algo acá y ahora no sé cómo regresar. Bueno, la palabra ostomía implica, o quiere decir, perdón, comunicar. ¿Ok? Cuando yo comunico por ejemplo, dos órganos, cuando yo comunico el intestino con el colon o comunico el intestino entre sí mismo,
yo estoy haciendo una enterostomía, ¿ok? Cuando yo saco el colon al exterior, estoy haciendo una colostomía. Cuando yo dejo el abdomen abierto, una técnica de manejo de la sepsis abdominal, que es el abdomen abierto, yo estoy haciendo una laparostomía. También puedo hacer toracostomía. ¿Ok? Cuando yo comunico una cavidad o órganos entre sí, estoy haciendo una ostomía. Cuando yo comunico el estómago con el intestino delgado, estoy haciendo una gastroenterostomía. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que siempre que en cirugía nos digan otomía, significa que abrí. Ostomía, que comuniqué. Incluso comunicarlo al exterior o ponerlo en contacto con el exterior, como es el caso de las colostomías, de las ileostomías, ¿verdad? Bueno. Angelina, ¿qué significa entonces ectomía? Con C, ectomía. ¿Qué crees tú? Angelina Jolie, are you there? Angelina. Doctor, lo siento, lo que pasa es que se le escucha muy mal, entonces no le entiendo, le entendí mía, pero no sé qué me dijo al principio. Ok, ven acá. ¿Todo el mundo me escucha mal o es solamente Angelina? No, es mi internet que es súper malo, doctor. Por eso le dije que, bueno, sí, está bien. Angelina, ¿me podría repetir? Usted disculpe. Sí, con mayor gusto. Mira, te preguntaba que, ¿qué crees tú que significa ectomía? Con C, o sea, E-C-tomía, ectomía. ¿Qué crees tú que es? Ectomía. Lo que se venga a tu cabeza. Dale, tírala. Separar algo, doctor. ¿Reparar, me dijiste? Separar. Separar. Explica, trata no, de pero decir... no, pero no estoy segura, o sea, mover... No, pero ven, relájate, ¿no? Si no estás segura, no estás segura, fresca, que dentro de 5 minutos lo vas a saber. Pero cuando dices separar, ¿a qué te refieres con separar? ¿Cómo? Doctor, no le escucho nada. Se cae. Ok. Ya, eso sí se te escuchó clarito. El grito. Andrea, ¿cómo estás? No, doctor, es que no entiendo nada. Está bien, ya, pero espérate, ya relájate si el internet está así, ¿qué vamos a hacer? Doctor, sería extirpación, algo así. Pero espérense, no hablen todos al tiempo porque se nos arma un sámbolo. Juan, tú fuiste el que dijiste extirpar, ¿cierto? Juan. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Entonces, ya relájate. Ectomía puede ser extirpar, sacar, extraer. Por eso entonces, cuando yo extraigo el apéndice o saco el apéndice, estoy haciendo una apendicectomía. Cuando saco la vesícula, estoy haciendo una colecistectomía. Cuando saco el estómago, estoy haciendo una gastrectomía y así me la sé con el colon y es una colectomía, ¿ok? Si es el pulmón, es una neumonectomía. En fin, tomía significa sacar, ectomía, ¿ok? Estas 3 palabras son de manejo común, cotidiano, diario, todo el tiempo en el campo de la cirugía, ¿verdad? Nos referimos a procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Utilizando estas palabras. Ya sea que abramos algo y entonces decimos laparotomía, ya sea que comuniquemos algo, unamos 2 órganos o comuniquemos un órgano al exterior, entonces decimos colostomía o gastroenterostomía, ¿verdad? O ya sea que saquemos algo y entonces utilizamos el ectomía, que entonces es una apendicectomía, colecistectomía, lo que les dije. ¿Sí? O sea, por supuesto que es algo importante. Pero es que uno suele leer un horror cuando se refieren a un procedimiento quirúrgico como la apendicectomía. Y uno ve que los médicos, algunos médicos, escriben apendicectomía con P. No solamente lo escriben, sino que lo dicen. Doctor, es que al paciente le hicieron una apendicectomía. Entonces ustedes entenderán
que cuando alguien dice que al paciente se le hizo o se le va a hacer una apendicectomía, uno se lo queda viendo y dice, caramba, pero los aspectos básicos de la cirugía, como por ejemplo el lenguaje básico, no lo incorporó jamás. Entonces, en una historia clínica se ve bastante feo que alguien escriba apendicectomía, ¿ok? Porque esa apendicectomía ocurre, yo te diría que de una manera muy frecuente es con la apendicectomía. No sé por qué, porque en la colecistectomía uno no suele ver eso, ¿ok? No suele ver que digan colecistectomía, pero sí dicen apendicectomía, como si en su mente lo hubiesen incorporado de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es un error que debemos evitar, ¿ok? Así como una persona que estudia, que lee, no suele tener faltas de ortografía, por lo menos no groseras, ¿verdad? Porque una de las cosas que hace o denota educación, haber leído, estudiado, ¿verdad? En una persona es una ortografía que sea aceptable, ¿ok? Entre mejor sea la ortografía, mejor, ¿verdad? Todos los escritos. Eso es muy importante. Uno, cuando tú ves una persona que escribe con groseras faltas de ortografía, tú te das cuenta que esa persona, al parecer, no tuvo la oportunidad de adquirir educación, ¿verdad? Cuando uno lee, así no le hayan enseñado o enseñado y uno no haber interiorizado las reglas del castellano. De todas maneras, cuando uno lee la palabra, entonces se da cuenta cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, en el campo, ¿verdad?, del lenguaje quirúrgico, entonces es muy importante que nosotros utilicemos el lenguaje apropiado. Y no es un lenguaje que esté reservado para los cirujanos. No, acordémonos que nosotros en esta clase no estamos optando el título de cirugía general o especialista general. No, nuestra intención, nuestra meta es ser médicos, ¿verdad?, que tenemos que tener un conocimiento global de las cosas, pero entonces, dentro de ese conocimiento, ¿verdad?, debemos por lo menos expresarnos de la manera correcta y escribir de la manera correcta, ¿ok? Eso también va en relación a cuando nosotros escribimos, por ejemplo, los signos de irritación peritoneal. Entonces, uno escucha Bloomberg y entonces en la historia clínica lo escribe tal cual como lo escuchó. Entonces uno dice, bueno, esta persona toca de oído. O sea, oyó el nombre y lo escribió como él pensó que se escribía, pero en ningún momento lo ha visto escrito, ¿verdad?, en un artículo, en un libro. Porque si lo hubiese visto escrito, se da cuenta cómo se escribe Bloomberg, cómo se escribe Rothschild, ¿verdad?, cómo se escribe SOAS, cómo se escribe McBurney, cómo se escribe Murphy, ¿verdad? Son cosas que cuando yo las estudio, veo cómo están escritas, entonces yo hago lo mismo cuando en mi historia clínica yo estoy describiendo las cosas. Y eso es muy importante. Miren, nosotros los médicos tenemos, bueno, imagínate, nosotros tenemos una labor tremendamente importante, ¿verdad? De las cosas que más afecta a un ser humano es perder su salud, ¿ok? Incluso hay personas que pierden su salud y ni siquiera el dinero se las puede retornar. Uno podría decir una frase, el cáncer de páncreas es mortal. Atentamente, Steve Jobs. Ese man, ¿cuánta plata no tenía? Le dio un cáncer de páncreas y se murió. Seguramente él puso a su servicio a todo lo mejor que él pudo pagar y conseguir para que lo salvaran de un cáncer de páncreas. En su cáncer de páncreas particular no hubo manera de resolverle el problema. Y hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que no tienen una solución o una vuelta atrás como cuando el paciente estaba antes de que tuviera esa afectación. Las hemiplejías. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con el cuento? Que de los bienes más preciados que tiene una persona es su salud. Y nosotros somos los llamados a hacer los intentos para recuperarle la salud de una persona. Somos los llamados para hacer una prevención, ¿verdad?, en la salud de las personas, en evitarle complicaciones que son evitables, ¿verdad? Somos los llamados a lograr el mejor tratamiento posible. Entonces, ¿a dónde voy con el cuento? Nosotros tenemos la enorme obligación, ¿verdad?, cada quien en su sitio, cada quien en su nicho, ¿verdad?, a hacer el mejor trabajo posible, y para poderlo hacer, pues tenemos que capacitarnos lo mejor posible.
nosotros debemos ser para con nuestros pacientes lo que nosotros como pacientes esperamos del médico al cual nosotros vamos a ir. Entonces uno escucha de que, ¿qué tengo? Tengo un grano en la oreja. Entonces la gente podrá decir, oye, ven acá, ¿quién es el mejor granólogo de la oreja de la ciudad? Ya, porque yo quiero que me atienda el mejor granólogo de la oreja para que me solucione el problema, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos propender por ser el mejor granólogo de la oreja o el mejor, en la medida de lo posible, de la actividad que nosotros hacemos. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que nosotros nos preparamos de manera adecuada. Eso desde el punto de vista del paciente. Tenemos otro condicionante, que es que entonces el médico se ve sujeto a la revisión constante de su actividad, ya sea por parte de una auditoría médica, ya sea por parte de una demanda, ¿verdad?, en la cual se examina el trabajo del médico, si el médico lo hizo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, cuando tú estás revisando las historias clínicas, o estás revisando la historia que uno escribió, o uno está revisando la historia que otro escribió, cuando empiezan a aparecer esos horrores, ¿verdad?, en cuanto a cómo se escribe o se describe algo, ¿verdad?, empieza a haber una mala percepción del médico, de ese profesional, ¿verdad? Porque empieza el tema de, oye, ni siquiera sabe escribir el signo. Ahora imagínate si lo habrá explorado de manera correcta, ¿ok? Entonces, nosotros debemos adquirir esas maneras, esas formas, esos conocimientos para expresarnos de manera correcta. Bueno, en todo caso, las palabras, para hacer el cierre aquí del asunto, otomía, ostomía y ectomía, las vamos a incorporar en nuestra mente, no se nos va a olvidar más, ¿verdad? Porque va a ser el léxico, va a ser la manera que nos vamos a referir durante todo este semestre y de ahí en adelante el resto de sus vidas con respecto a aspectos de la cirugía. Bueno, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien. Bueno, hay dos Vanessa, no sé si soy yo. Bueno, hablaste tú, fue la única Vanessa que vi. Ya le di. Ah, no, hay Vanessa M y Vanessa I. Bueno, Vanessa M. Vanessa M es Vanessa, tu apellido. No, Vanessa María. Vanessa María. Bueno, muy bien, dale, Vanessa María. Les digo cómo me aparecen acá. Ya poquito a poco nos vamos a ir conociendo y algún día sabremos quiénes somos. Vanessa, ¿tú tienes una noción de la palabra asepsia? ¿Qué crees tú que sea eso? Pues como un método, un procedimiento para evitar todo tipo de germen o todo tipo de infección en algún lugar o ya sea en este caso en el organismo. Bueno, dale, listo. Ahí hiciste unas mezclas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir poniéndolo en su sitio. A ver, okay. Vanessa nos... ¿Cómo, mi amor? No, ok, doctor. Ok. Vanessa nos dice, vamos a coger la parte chévere que dijo, que es como un método, ¿verdad? Para, yo interpreto lo que ella dice, para lograr que no haya microorganismos. Ella no lo dijo así, pero yo sé que eso fue lo que ella quiso decir. Asepsia es la utilización de diversos métodos físicos, químicos, ¿verdad?, que se emplean en los elementos que yo voy a usar para operar, como por ejemplo la ropa con la que se cubre el paciente, los campos quirúrgicos con los que se cubre el paciente, para tratar las pinzas que yo voy a utilizar, para tratar todos los elementos que van a estar en contacto con el paciente y lograr que en ellos, en su superficie, no hayan bacterias, virus u hongos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la palabra asepsia, la esterilización de los elementos que yo voy a usar para intervenir quirúrgicamente a un paciente, ¿verdad?, a través de unos métodos físicos o unos métodos químicos. ¿Qué pasa? Estos elementos son variables. Hay las pinzas, por ejemplo, están hechas de un material que soporta presión y calor. Pero los elementos, por ejemplo, para cirugía laparoscópica, no se pueden meter en un autoclave, ¿verdad?, para someterlos a calor o presión, porque entonces se dañarían. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los elementos más comúnmente usados es lo que se llama el autoclave. ¿Ok? A ver, aquí. Mateo, ¿cómo andas, Mateo?
Dice Mateo D. Bien, doctor, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Mateo, ¿tú tienes una idea Dígame. de qué es autoclave? Autoclave. Yes, autoclave. Como si fuera la clave del auto. Hasta donde tengo entendido, es como una máquina donde se introducen los objetos para esterilizarlos. Así Es lo que sé. Ok, Doctor, está bien. y otra cosa que quería tal vez preguntarle, con todo el respeto obviamente, yo había leído que con referente a la asepsia, el término como tal hace referencia a ausencia de cualquier microorganismo patógeno. Hay otro término que se utiliza que es desinfección, que es para todo lo que tiene que ver con objetos. Y el término antisepsia, que sí es el procedimiento donde se utilizan sustancias físicas y químicas y es utilizado para mucosas, o sea, para lo que hacemos nosotros, lavado de manos, todo lo que tenga que ver con piel, guantes o materiales directamente utilizados al momento de la cirugía. Entonces, como a modo de comentar. Ok. Tú dijiste ahí, hiciste un poquito de sancocho de gallina. Metiste unos elementos y los mezclaste con otros, ¿ok? En términos generales, ¿ok? Lo que dijiste de asepsia y antisepsia son dos términos diferentes. Pero fíjate que tú, cuando dices antisepsia, dices elementos físicos. ¿Cuál sería un elemento físico a ubicar sobre la piel del paciente para poder lograr la antisepsia? No, la antisepsia es directamente la piel, o sea, todo lo que tenga que ver con piel, mucosa, de material físico, pues, no sé, o sea, los guantes, para antes de ponerse uno los guantes, no le entendí muy bien la pregunta. No. Espera, estoy tratando de ponerle orden a lo que tú dices, porque dentro de lo que tú dices hay cosas que son ciertas, pero es que tienes una mezcla de las cosas, ¿ok? Vamos a tratar de ponerlas cada una en su sitio. Lo que tú dijiste tiene muchas partes de verdad, pero están mezcladas. A ver dónde están mezcladas. Cuando tú dices antisepsia, también hace referencia a los guantes. Y los guantes no hacen parte de la antisepsia. Ahora vamos a ver por qué, ¿ok? Cuando tú hablas de la antisepsia, entonces dices métodos físicos. Y realmente yo a la piel del paciente no le puedo aplicar calor y vapor, que es un método físico, para lograr la eliminación de los gérmenes patógenos. ¿Sí me explico? Entonces, el concepto asepsia y el concepto antisepsia, tú lo tienes en tu mente, pero los tienes mezclados. Vamos a ver, vamos a Correcto, tratar, ya le entendí, sí le entendí perfecto. Ya. Ok, vamos a tratar de entonces de ponerlos en su sitio, ¿ok? Porque hacia allá va esta charla. Entonces, si bien asepsia, si uno se pone prosopopéyico, viene del griego a, que significa sin, y sepsia, que significa sepsis. Ok, estoy siendo un poquito payaso. Ok, asepsia es sin sepsis, o sea, ¿sí? Eso es asepsia. ¿Qué sucede? Cuando yo aplico el término asepsia en la cirugía, cuando yo escribo, cuando yo anoto en la descripción quirúrgica la típica frase previa asepsia y antisepsia y colocación de campos quirúrgicos, con lo que por lo general se inicia la descripción de un procedimiento quirúrgico, cuando yo escribo asepsia, lo que estoy diciendo es que los elementos que yo utilicé para la cirugía no tenían en su superficie ningún elemento como ningún organismo como bacteria, como virus, ¿ok? O como hongos. ¿Estamos? Porque esos elementos que pueden ser los campos quirúrgicos, las pinzas que usé, ¿verdad? Son elementos que fueron sometidos por lo general, en lo que se refiere a los campos quirúrgicos y a las pinzas, a un procedimiento físico que les aplicó calor y vapor. Y esa aplicación de calor y vapor a presión hizo que todos estos elementos desaparecieran, murieran, fenecieran, no hay más, ¿ok? Eso se logra muy comúnmente en un aparato que se llama autoclave, que entonces creo que fuiste tú el que dijiste que es donde se meten las cosas y se logra este objetivo, ¿ok? El autoclave es como una olla de presión, la olla de presión que tienes en tu casa.
Solo que el autoclave tiene otra forma, es más grande, ¿ok? Pero utiliza calor y vapor para lograr el objetivo de que los elementos que están ahí dentro del autoclave se erradique, ¿verdad? La población bacteriana, de virus y de hongos que están, ¿ok? Entonces, la asepsia hace referencia a ese tratamiento por medios físicos que se hace de los elementos que yo voy a usar. Ahora bien, hay unos elementos que yo voy a usar que no se pueden someter a calor y presión porque se dañan. Entonces se utiliza algo que se llama el óxido de etileno. Entonces, los elementos expuestos al óxido de etileno, ¿verdad? El óxido de etileno hace que en su superficie no haya bacterias, hongos ni virus. ¿Ok? También se puede utilizar radiación gamma para lograr este objetivo. Entonces, yo estoy utilizando los elementos físicos, químicos que tengo a mi disposición para poder lograr que los elementos que yo voy a usar no tengan en su superficie bacterias, hongos y virus que a su vez vayan a trasladarse a la herida quirúrgica y me la puedan llegar a infectar. La antisepsia hace referencia al tratamiento que se hace de la piel del paciente en el sitio donde yo tengo propuesto hacer la incisión. Entonces, es la utilización de elementos, por lo general químicos, con los que se trata, con los que se limpia la piel, ¿verdad? Para lograr que el recuento bacteriano normal que tenemos en nuestra piel disminuya. No se suele lograr que se acabe, que se erradique todo, pero con la antisepsia yo lo que trato de hacer es que disminuya el recuento bacteriano que normalmente tenemos en la superficie de nuestra piel para que en el momento de hacer la incisión el inóculo bacteriano que pueda caer dentro de la herida sea el mínimo posible y no sea capaz de generarme infección. ¿Ok? Entonces, la asepsia hace referencia al tratamiento de los elementos que uso y la antisepsia hace referencia al tratamiento de la piel del paciente donde yo voy a hacer la incisión. Esos elementos han variado en el tiempo. No sé, agua y jabón, alcohol. Se usó durante mucho tiempo la yodopovidona, el isodine era el nombre comercial. Hoy día usamos la clorhexidina. Y dejamos de usar el isodine no porque no tuviera el efecto que buscamos, sino porque tenía una serie de fenómenos de irritación a nivel de la piel, ¿verdad? O el isodine cuando caía en superficie, en epitelios mesenquimatosos, los alteraba y los dañaba. Bueno, en fin. Y entonces usamos hoy la clorhexidina porque la clorhexidina tiene la capacidad de lograr el objetivo de bajar ese recuento bacteriano, ¿verdad? Y a su vez los efectos colaterales son mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que debemos fijar en nuestra mente ahora? Que tengo una palabra que se llama asepsia y tengo otra que se llama antisepsia. Y saber que las asepsias hace referencia a los elementos que yo utilizo para que, a ver, los medios físicos o químicos que yo utilizo para que los elementos, ¿verdad?, que voy a usar en la cirugía, ¿verdad?, no tengan bacterias, hongos o virus. Y la antisepsia hace referencia a el tratamiento que se hace sobre la piel del paciente. ¿Ok? Por eso entonces uno empieza diciendo previa asepsia y antisepsia, para decir, bueno, estoy haciendo las cosas como se deben hacer. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, una controversia, algún artículo que diga que lo que yo dije no es así? Hola. Todo claro, doctor, todo claro. Seguro. Are you clear? Bueno, les comentaba yo ayer que bueno, en el tema de la pedagogía dialógica, listo, el estudiante, voy a ir un poquito más atrás, así que empiezo a tirar puntos atrás. Nadie va a aprender hernias de la siguiente manera. A la 1:50 de la tarde yo no sabía nada de hernias. A las 2 de la tarde se inició una clase de hernias dada por el profe, dada por los estudiantes, dada por todo el mundo junto, y a las 4 de la tarde ya yo sé hernias. Eso no va a pasar, no puede pasar, porque la información es mucha para agotarla en 2 horas, ¿sí? La manera como yo voy a aprender es porque de la manera ideal y de la manera como se desarrolla nuestra metodología
nuestra pedagogía, nuestra metodología de estudio, es yo leí hernias, ¿verdad? Luego estuvimos en una clase con el docente y entonces yo expreso, oigo la clase, oigo lo que él tiene para decir, ¿verdad? Tengo unas preguntas anotadas de vainas que no me quedaron claras, ¿ok? Y yo después de la clase sigo leyendo. Porque en 2 horas nadie va a aprender de oído. Nadie aprende tocando de oído. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque, bueno, si no lo hicieron antes de encontrarnos hoy en la charla, háganlo ahora que terminemos. Y entonces, léanse asepsia, léanse antisepsia. Así ustedes tienen la manera de decir, este man sí habla cuadro y habla paja, porque eso que está diciendo no es así. Y si ustedes tienen la noción y el conocimiento de que algo que yo estoy diciendo o algo que alguien esté diciendo, por supuesto que lo van a expresar. Doctor, mira, yo tengo una opinión diferente y estás en todo tu derecho de expresarla. Y no me ofende, no. Por el contrario, me retroalimenta, ¿ok? Porque entonces termina uno también aprendiendo. Todos los días aprendemos cosas, ¿ok? Entonces, esto para reiterar que en nuestras clases todo el mundo expresa sus dudas. Por supuesto que hace preguntas porque ustedes están en la fase de preguntar. Acuérdense, cuando tengan el título, pasan a la fase de dar respuestas. Hoy día, ustedes preguntan, y claro, tienen que preguntar a un estudiante. ¿Cómo no va a preguntar al estudiante? Pero cuando estés frente a tu paciente, todos te están pidiendo respuestas. Así que haz todas las preguntas ahora, ¿ok? Para que no tengas que hacer tantas después. Bueno, eso es asepsia, antisepsia. Entonces dijo Mateo, hablando en nombre de todo el mundo, que quedó claro el tema. Bien. Espérate, no sé, es que no, sabes que no he dado para encontrar el otro grupo. Voy a abrir un momentito acá la lista que tengo de otro lado, para no montárselas a los mismos. Pero mientras tanto, a ver, Angie, Angelina, Juan, Vanessa M. Vanessa I, ¿cómo estás? Perdona que te diga Vanessa I, pero parece Vanessa. Hola, doctor. Soy Vanessa Toro, sino que mi segundo nombre es Isabel, por eso aparece Isabel en la plataforma. Bueno, Vanessa Isabel, ¿cómo andas? Bien, me alegro mucho. Vanessa, Cuénteme. una preguntita. ¿Tú por qué crees que un paciente se infecta sus heridas? ¿Por qué crees? Sus heridas quirúrgicas. ¿Por qué crees que se infecta? ¿Cuál sería el mecanismo? Ajá. Porque no tiene cuidado con ellas, no tiene buena sepsis, se las expone, le puede entrar una bacteria si está hospitalizado. Pero dale, ven. ¿De dónde vienen esas bacterias? ¿De dónde vienen? Disculpe. ¿De dónde vienen esas bacterias? ¿De dónde vienen? ¿De dónde crees tú que vienen? Del ambiente. Si un ambiente no está séptico, sí, del ambiente, no. Qué ternura. Para bola. Pero es que fíjate, te hago la pregunta porque la respuesta suele ser más o menos esa. Ok. A ver, si tú miras en un microscopio una bacteria, ¿oíste? Tú te vas a dar cuenta que ellas no tienen paticas. Tú te vas a dar cuenta que ellas no tienen alas. ¿Ok? Tú te vas a dar cuenta que ellas, la manera que tienen de moverse de un sitio a otro, suele ser o es porque algo las vehiculiza. O sea, algo las transporta de un lado al otro. ¿Ok? Uno, cuando está en una institución hospitalaria, para hablar de un sitio donde en teoría hay un montón de cosas ahí en la mitad, uno, si pudiera tener visión microscópica, si uno mirara, uno no ve que ahí pasó el estreptococo. Aquí viene el bacterio frágil. Allá va la Escherichia coli. Tú no ves eso. Tú no ves no podrías ver eso, de que las bacterias van saltando de un lado al otro, de que una Escherichia coli está así, sin nada que hacer, y pasa Mateo y dice, sí, madre, me cae mal el cuadro, voy por donde Mateo. Y salta del sitio donde está y va donde Mateo, ¿no? Para que ella pueda llegar donde Mateo, tiene que haber algo que la lleve, ¿ok? Yo les voy a mostrar las 10 principales causas de vehiculización de los gérmenes patógenos. Y espero que me las vean. Son estas. ¿Sí? ¿Dónde está? Estas. Estas son las 10 principales causas. Sus manos, sus dedos. Nosotros, al tocar las superficies que están
con bacterias, ¿verdad? Con gérmenes patógenos, nosotros nos las llevamos pegadas en nuestras manitos, ¿ok? Y las vamos diseminando por todos lados. El tema del lavado de las manos no solamente es un tema que hoy tiene vigencia por el tema del COVID, ¿verdad? Sino que el lavado de manos también rige para todo. Cuando uno va a entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Siempre se le exige, doctor, lávese las manos antes de entrar. Y lávese las manos cuando usted salga. Para que usted no sea el vehículo de esas bacterias cochinas que trae usted en su mano, ¿verdad? Porque, doctor, mire, yo lo vi en la urgencia quitándole la bolsa de colostomía al paciente, ¿oyó? Es más, creo que no tenía guante. Y ahora vas a venir a revisar a la otra persona, a donde sea, y entonces le vas a quitar el apósito quirúrgico que tiene con tus manos, que están contaminadas de eso que tú trajiste allá. Y fuiste tú el vehículo para que esa bacteria se diseminara, ¿sí? No saltó de la pared a la herida del paciente. Algo la llevó de ella, ¿ok? El virus del SARS-CoV-2 necesita ser vehiculizado por algo, ¿sí? El virus no está ahí en la ventana y saltó y te agarró de aquí del cuello, no, ¿verdad? El virus, a través de que estamos hablando, esas gotículas y todo este montón de cosas que hemos escuchado, ¿verdad? Alrededor de esta infección, de esta pandemia, ¿verdad? Y las que faltan, y las que nos precedieron. Entonces, cuando hablamos, entonces, ese aerosol, ¿verdad? Vehiculiza el virus para que llegue a ti. Si eso no existe, no habría manera de que el virus te llegue. El virus entra porque tú, con tus manos, tocaste superficies que estaban contaminadas con el virus, ¿verdad? Y después hiciste así, o después hiciste así en el ojo, ya con las manos sucias, y tú te llevaste el virus a la conjuntiva o a tu mucosa oral. Y ahí es donde el virus te agarró. Entonces, nosotros somos el principal vehículo de estas bacterias. Claro que hay otras cosas, ¿ok? Que las pueden vehiculizar, pero yo se los comento de esta manera para que ustedes entiendan que las bacterias deben ser transportadas, ¿verdad? Para que puedan ir de un lugar a otro. En lo que a la pregunta se refiere de dónde vienen esas bacterias, y entonces la respuesta es no del aire, del ambiente, no es así. Vienen de nosotros mismos. O sea, cuando yo opero un paciente y yo le hago una correcta antisepsia, un correcto tratamiento de la piel, habida cuenta de que la asepsia es correcta, que el autoclave sirve, que la instrumentadora manejó bien los elementos que usó, que cuando nosotros vestimos al paciente no nos contaminamos, que nos lavamos bien. O sea, hay un montón de factores, y ahora yo les voy a decir ese montón de factores a donde terminan confluyendo, ¿verdad? Cuando esa asepsia estuvo bien, ¿verdad? Si esa antisepsia no está hecha de manera correcta, esas bacterias que quedaron en la superficie de la piel, yo como cirujano me voy a encargar de meterlas dentro de la herida. Cuando yo hago la incisión, expongo, ¿okay?, ese tejido conectivo, ese tejido celular subcutáneo y todo lo que está más abajo, ¿verdad?, a esas bacterias de la piel. Y yo las vehiculizo con mi dedito, porque estoy tocando afuera, estoy tocando adentro. Entonces yo por eso necesito que esa piel tenga el menor recuento o el recuento bacteriano más bajo que yo pueda conseguir, para que el inóculo, o sea, ese meterle bacterias a la herida, ¿verdad?, sea tan poco que no sea suficiente para generar infección. Ahorita vamos a ver que contaminación e infección son diferentes, ¿ok? Entonces, nuestras bacterias de la piel suelen infectar las heridas de apendicectomía, de una herniorrafia. Pueden infectar heridas donde a mí me resecan un lipoma. Las bacterias contenidas en el colon son las que me van a terminar infectando el sitio operatorio en una apendicectomía. ¿Ok? Las bacterias del tracto respiratorio, las que están normalmente ahí, ahora vamos a ver eso, ¿verdad?, son las que me van a terminar infectando cirugías del tracto respiratorio superior e inferior, ¿verdad? Entonces, uno se suele infectar con las bacterias que uno mismo tiene. Ahora bien, si el cirujano no se lavó las manos, si los guantes se contaminaron, ¿sí? O sea, también pueden provenir los gérmenes patógenos no míos, sino porque alguien me hizo el favor de traérmelos, ¿verdad?
por una mala técnica, ¿ok? Por una utilización inadecuada de los elementos. Entonces, la infección de sitio operatorio, yo le decía esta mañana al grupo de rotación práctica, siempre va a existir. Es casi imposible, no hay ningún centro asistencial en el mundo con el pedigrí más alto, el mayor postín, que la infección de su herida quirúrgica limpia sea 0. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que dependen de la adecuada preparación que la institución, como la clínica, ¿verdad?, tiene dispuestos sus equipos para lograr una asepsia y lo hace de manera correcta. Y los seres humanos que están utilizando eso lo hacen de manera correcta. ¿Ok? Su equipo quirúrgico, ¿verdad?, tiene un equipo quirúrgico comprometido en el sentido de que ellos se lavan las manos de manera correcta, se visten de manera correcta, están atentos, tienen la conciencia quirúrgica de no contaminarse hasta donde es humanamente posible hacerlo, ¿verdad? Pero, como yo les decía ayer, hay una variabilidad de cosas atribuibles al paciente. Por ejemplo, su estado de salud. No es lo mismo el paciente con cáncer, el paciente que tiene disminuida sus defensas por cualquier razón, ¿verdad?, que el paciente que no la tiene. No es lo mismo operar a un señor o un paciente de 80 y tantos años, ¿verdad?, que operar a uno de 20, ¿verdad? No son lo mismo, ¿ok? No es lo mismo, y ahí sí entonces le doy un poco de razón a Vanessa cuando dijo las bacterias del medio. O sea, no es lo mismo el paciente que hace un manejo inadecuado de su herida posoperatoria cuando se va de alta. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que va a su domicilio, y su domicilio es un domicilio que tiene servicios como agua, luz, en fin, él tiene una vida que la lleva de manera normal, ¿verdad? O como se debe esperar a un paciente que se va para exagerar, para vivir debajo de un puente. Espérense un momentico, por favor. Bueno, ustedes perdonen, pero ajá. Bueno, entonces, ese entorno, ¿verdad?, en el que el paciente va a estar completando su postoperatorio, pues claro que es importante y claro que incide en que una infección se pueda desarrollar, ¿ok? Fíjense que hay un montón de factores, ¿verdad?, que influyen en este tema de la infección. Cuando yo digo que nos infectamos con nuestras propias bacterias, lo que les quiero decir es que en la mayoría de los casos nos infectamos con bacterias de nosotros mismos, ¿ok? Porque se abrieron tractos que estaban con bacterias, los tractos siempre tienen bacterias, ¿verdad? O porque nuestra piel no fue, se hizo una antisepsia de manera correcta. Pero también pueden venir, por supuesto, del exterior. No vienen volando, vienen porque alguien nos la llevó ahí, la arrastramos nosotros mismos o alguien hizo el favor de arrastrarla. Eso hasta ahí se entiende. Hay preguntas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien, doctor. ¿Verdad? Mi hijo tiene 22 años, estudia medicina igual que ustedes, en la Universidad Metropolitana igual que ustedes. Y ese man, cada vez que me dice todo bien, me estresa. Yo le digo, hey, ven acá, o sea, ¿cómo así que todo bien? ¿Cómo está siempre todo bien? Me dice, hey, pero tienes que ser más positivo. Entonces, le pregunto sobre su vida y me dice todo bien. Y digo, no, va a dar. En fin, bueno, tocará creerte. Cuando ustedes me dicen a mí que está todo bien, yo digo, caramba, impresionante, este grupo es el mejor. Capta todo de una vez. Bueno, ojalá sea verdad que todo bien, ¿ok? De todas maneras, las preguntas que hoy nos surjan y que surjan cuando entonces ustedes, ahorita que se acabe, tengan su tiempo para leer, las pueden seguir haciendo, ¿ok? De hecho, las pueden seguir haciendo durante todo el semestre. Doc, ven acá, nosotros ya vimos el tema de infección de sitio operatorio, listo, Doc. Pero ven acá, yo te tengo una pregunta, claro, hazla. Las preguntas son espectaculares. ¿Oyeron? Bueno, estoy tratando de encontrar la lista de todos ustedes, que a mí me pasaron, el doctor Rodríguez,
para, como he dicho desde que empezó esta vaina, no montárselas a lo mismo que tengo acá. Y el muñequito que me dijo este man que estaba aquí no lo encuentro. Mi Teams por lo menos no trae esos muñequitos o no sé cómo caramba encontrarlos. Denme un segundito. La parte de arriba de la pantalla hay como unos iconos. Cerca donde está la cámara, donde se activa la cámara, a la parte izquierda hay como O voy a dar vuelta al iPad. A ver si me aparece en alguna parte. Hello. No joda cuadro nada. abajo. Aparece que han empezado a grabar desde que empezó la clase, pero el bendito muñequito no lo encuentro. Mira cómo le estoy dando vuelta a esto. Nada. O 3 puntos no le salen. Los 3 puntos. Let me see. Me aparecen 3 puntos. Bueno, Toco los puntos. Entonces aparece dejar de grabar, activar subtítulos, ponerme en espera, compartir, levantar la mano. Teclado de marcado, dar nitidez al fondo, desactivar el video entrante y cambiar el diseño. Eso es lo que me parece. Me rinde. No tiene que hundir en los punticos, sino que al lado de los 3 punticos hay como unos muñequitos, como dice él. Sí, dale, pero fíjate que al lado tengo el telefonito rojo, que si lo hundo se apaga esta vaina. Tengo el del sonido y tengo el de la cámara. ¿Ok? Pero no tengo más nada. Arriba, mano derecha. Bien. Lo acabo de ver. Espérate. ¿Listo? Ok. Ok, aparte estoy teniendo valiosas ayudas. Por eso me las leo. Ok. Listo, dale. Ven acá, se me acaban de ir. Me aparecieron y ahora se me fueron. Puede ser. Los muñequitos. Oye, ahorita estaban. No están. O ustedes se matarán de risa. Yo tengo año y medio peleando con esta vaina. Y me da una guantera. Doctor, y si desliza hacia la derecha, tal vez le aparecen. Deslizando con el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, eso ya lo intenté, genio, y no pude. No, mentira, gracias por el dato. Ya lo intenté. Espérate un momento. Tiquití. Chévere. ¿Ustedes me están viendo? No. Sí. Hola. Sí. No. Bueno, Sí. entonces, María Arciniegas, ¿estás ahí? Sí, doctor. Muy bien. Ok, no tengo ninguna pregunta para hacerte, simplemente es para saber que estabas ahí. Oiga, bueno, listo, ya encontré dónde era el tema. Espérate un momento, si encuentro una manera más inteligente de poder pasar a donde estábamos ahorita. Bueno, entonces, listo. Víamos con el tema de dónde provenían las bacterias, ¿verdad?, que nos infectan. Bueno, siempre se habló, antes se hablaba de algo que era la infección de la herida quirúrgica, ¿ok? Y hacía referencia a cuando un paciente en el postoperatorio en algún momento empezaba a tener signos de inflamación como rubor, calor, tumefacción, dolor, secreción, ¿verdad? El concepto que hoy manejamos es de la infección del sitio operatorio. De eso ahorita ya no decimos herida quirúrgica, decimos sitio operatorio. ¿Y por qué hubo ese cambio? Porque el lugar donde yo estoy operando al paciente, no, cuando digo el lugar no me refiero a la clínica donde lo estoy operando, me refiero al sitio anatómico donde yo estoy operando al paciente. ¿Ok? Se divide ese sitio operatorio en 3 partes, 3 componentes. Uno que es el sitio operatorio superficial, el sitio operatorio profundo y un concepto que se llama espacio órgano. ¿Qué es esa vaina? El sitio operatorio superficial es aquel que está comprendido entre la piel y la fascia o la aponeurosis. Yo le decía esta mañana a los estudiantes, la aponeurosis es eso blanco que le quita a la carne, el que te está vendiendo la carne en algún supermercado y que le quita eso blanco para que la carne pues no sea tan dura. Dependiendo de si la carne es lomo fino, lomo ancho, tetafula, capón, carabela, jarrete, muchacho, en fin, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, las carnes empiezan a tener mayor o menor fibra, como le dice la gente, esas son
fascias aponeuróticas. Los músculos tienen arriba una aponeurosis. Entonces, tomando como ejemplo la pared abdominal, que es el más común ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que el sitio operatorio superficial está comprendido entre la piel, la epidermis y la fascia, sin comprometer la fascia. Llega hasta la fascia del músculo. Porque hay unas fascias que se llaman de Camper y Scarpa que atraviesan o discurren a nivel del tejido celular subcutáneo y se ven involucradas en la infección del sitio superficial. Entonces, para hacerlo un poquitito más simple, el espacio comprendido entre la piel y la fascia. Ahí que está puesto. Bueno, está la epidermis, está la dermis y el tejido celular subcutáneo. Las infecciones de sitio operatorio ocurren con mayor frecuencia en ese espacio superficial. El espacio profundo es el espacio que involucra a la fascia, al músculo. Entonces, ¿qué sucede? Estas infecciones suelen ser infecciones más severas, ¿verdad? Se producen las fascitis. Y las fascitis, cada vez que ustedes escuchen fascitis, esa vaina es mala, ¿ok? Las fascitis están producidas por gérmenes o por bacterias con una mayor virulencia, una mayor patogenicidad, una mayor agresividad que por lo general las bacterias que me afectan, ¿verdad? La infección del tejido del espacio superficial. Luego que yo paso la fascia y el músculo, entonces se me abre el espacio, se me abre la cavidad abdominal, también se me puede abrir la cavidad torácica. Entonces, los procesos infecciosos que derivados de esta cirugía que yo estoy haciendo, por ejemplo, una apendicitis, forman abscesos intraabdominales, o sea, colecciones de material purulento dentro del abdomen, eso es infección a nivel del espacio. O también puede haber infección a nivel del órgano, ¿ok? Se me infectó el páncreas, se me infectó el hígado, en fin, o sea, los órganos también pueden verse comprometidos en el tema de la infección. Entonces, el tema del sitio operatorio, el concepto es mucho más exacto, ¿verdad? Y de la manera como se produce clínicamente la infección y de manera como incluso se da su tratamiento, es un concepto válido para yo en mi mente, ¿verdad? Tener, bueno, esta es una infección de sitio operatorio superficial. Probablemente, ¿qué cirugía le hicieron? Una hernia, probablemente tiene unos estafilococos, epidermidis metidos ahí, ¿ya? O esta es una infección, ¿verdad? De sitio superficial, al paciente se le hizo una apendicectomía, probablemente quienes me están originando esta infección son las bacterias propias del colon, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, ¿ok? Yo, conociendo la flora bacteriana normal de los tractos, puedo darme una idea de cuál podría ser la bacteria que me está causando la infección. Eso es importante porque al inicio del tratamiento de ese proceso infeccioso se suele hacer una terapia empírica. O sea, yo no sé realmente cuál es el germen que está ahí, no puedo saberlo todavía, ¿ok? Entonces yo inicio unos antibióticos en razón, ¿verdad?, de a qué bacterias estuvo expuesta, ¿verdad?, este sitio que tengo infectado, este sitio operatorio superficial, y entonces yo inicio una terapia empírica. ¿Qué debo hacer? Tomar muestra, ¿verdad?, de esa zona. A veces dicen, es que no le he tomado muestra porque no sale pus. No, uno puede hacer también tomar muestras del tejido celular que de pronto tiene ahí expuesto, si es que abrió la herida, con un hisopo, ¿ok? Y la mete en el tubito donde se mete y se manda al laboratorio para que lo cultiven. Porque entonces yo, después de haber hecho esto, 48 horas después, yo quizá, o muy probablemente, tengo identificado el germen que me está causando el problema. Y además de tenerlo identificado, entonces también tengo identificado cuáles son los antibióticos que me pueden afectar ese germen. Y ustedes cuando leen un antibiograma se dan cuenta que hay unas concentraciones que varían, ¿verdad? Hay unos que son, por así decirlo, más sensibles y otros menos sensibles, ¿ok? Pero entonces yo ahí sí tengo tipificada la bacteria y tengo, ¿verdad?, cuál es el antibiótico que debo usar. En ese momento el médico le aparece
Pichococcus enterocus no existe, ¿verdad? Y el antibiótico que usa es determinado antibiótico. No va a decir el mismo antibiótico que dije esta mañana, va a decir, este man ha hecho el cuento siempre igual. Bueno, entonces, el médico dice, pero ven acá, yo que le puse Champi Sulbactam. Sulbactam está ahí, en el antibiograma. No lo determinaron. O doctor, mira, la sensibilidad es inferior a esta. ¿Ve cómo está el paciente? Súper bien. El eritema ha disminuido, los glóbulos blancos también, el paciente no tiene fiebre, está que se quiere ir, lo tenemos amarrado a la cama porque está pidiendo que le den alta. Entonces uno dice, bueno, ven acá, ¿será que le cambio el antibiótico este que está funcionando clínicamente por el otro que el antibiograma me dijo? Uno suele pararle bola a la evolución clínica del paciente, ¿oíste? A veces hay que cambiarlo, ¿verdad? A veces está indicado hacer los cambios. Bueno, yo les estoy hablando a grandes rasgos de algo que tiene un conocimiento de mayor profundidad. De hecho, hay una super especialidad que se llama infectología y que no empieza y termina en lo que yo acabo de decir, ¿ok? Pero a grandes rasgos, lo que le quiero decir a ustedes es que cuando yo veo la infección de sitio operatorio, yo debo tratar de suponer inicialmente, porque el manejo antimicrobiano va a ser empírico, a qué bacterias estuvo expuesta esa herida, ¿ok? Inicio el tratamiento, tomo en lo posible, ojalá trato de tomar muestra para cultivo de antibiograma y 48 horas después hago las correcciones según la evolución del paciente o lo que ese cultivo de antibiograma me está diciendo, ¿ok? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, bueno, lo que conocemos como tractos, ¿ok? Oye, se me volvieron a desaparecer los muñequitos de estos. Ustedes sí se desaparecen. Espérate un momentito. Tiki. Bueno, a ver, aquí a la bulla de los cocos. José León Andrade, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, José, tienes el internet de barro, no te oigo. Ya me escuché. O se te escucha como si estuvieras hablando debajo de 3 almohadas, oíste, y en el baño. Por allá lejos. Inténtalo, ¿no? Ahora. José, una pregunta. ¿Tú sabes qué son los tractos? Sí, por el plano personal para esta campaña. No, como tal. No como tal, sino como sí. Hay varios tractos, doctor. Hay uno que es marca John Deere, hay otro que es marca... Bueno, Laura Vanessa, maestre. Hola, Laura. Hola, doctor. Laura. Sí, perfecto, fuerte y claro. Laura, ¿tú qué concepto tienes de tracto? Cuando yo te hablo de un tracto, ¿tú qué te imaginas? Di lo que sea, lo que se te ocurra. Laura, arrancaste. Ajá. Yo lo pienso, o sea, lo primero que pienso cuando usted me dice esa palabra es como el tracto digestivo, o sea. Bien, eso... ya. Déjalo, ya, listo. La pegaste. No te hables de más porque pronto la embarras. Bien. Laura habló del tracto digestivo. Bien, vamos a agarrarnos de eso. Nosotros tenemos diferentes tractos, ¿ok? El tracto digestivo, el tracto respiratorio, el tracto genital, el tracto urinario, ¿ok? Estos tractos tienen unas características. Estos tractos están en comunicación con el exterior. Cuando respiramos, estamos propensos a entrar las gotículas que tienen SARS-CoV-2. Cuando comemos, estamos expuestos a tragarnos toda la salmonela que le creció al pescado, no sé. Cuando nosotros utilizamos nuestro tracto genital, estamos sujetos a poder adquirir bacterias que se transmiten por ese tracto, ¿verdad? O sea, estos tractos tienen unas características. Están expuestos al exterior. Están cubiertos de epitelio, su luz, su interior, sus paredes interiores. Ese tubo internamente está tapizado por células epiteliales. Tenemos las células epiteliales y tenemos las células mesenquimatosas. Nosotros tenemos unas células que están aquí en la epidermis, perdón, ¿verdad? Entonces nosotros en la epidermis tenemos un epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿ok? Y nosotros entonces en la mucosa tenemos un epitelio plano,
estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Nosotros tenemos entonces un epitelio columnar cilíndrico con cilias a nivel del tracto respiratorio. Tenemos otro epitelio que también puede ser cilíndrico con vellosidades y tal en el tracto digestivo. O sea, nosotros tenemos una barrera de células epiteliales que tienen múltiples funciones. Una de ellas es mantener afuera o en la luz del tracto las bacterias que normalmente tienen colonizado o viven o habitan en ese tracto. Nosotros tenemos bacterias en nuestra boca, en nuestra faringe, en nuestro tracto respiratorio, ¿verdad? En nuestro tubo digestivo, ¿verdad? Y entonces esas bacterias viven ahí. Así debe ser. De hecho, cuando uno está tomando antibióticos, entonces le causa un trastorno a nivel de la población bacteriana, porque el antibiótico mató a las malas y también mató a algunas buenas o las buenas, entonces a veces los pacientes hacen diarrea, porque se alteró el equilibrio bacteriano normal que tiene su tubo digestivo. Nosotros vemos cómo a nivel de, por ejemplo, el tracto digestivo, que el ejemplo que puso la estudiante, nosotros tenemos que en la boca tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, tenemos anaerobios, ¿verdad? El estómago, entonces ya lo que crece ahí producto del ácido clorhídrico fue el Helicobacter pylori, pero por lo general el estómago no está colonizado por bacterias, y hasta que descubrieron el Helicobacter se supone que ahí no había bacterias, ¿verdad? Y que a medida que nosotros vamos descendiendo, ¿verdad? Decimos descendiendo como si estuviéramos viendo el paciente de pie y que entonces el estómago queda arriba, entonces después viene el duodeno, el intestino delgado, luego viene el colon hasta llegar al ano. Nosotros vemos cómo a medida que progresa hacia distal, la población bacteriana cambia y crece en su número, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que a mí me abran el estómago a que me abran el colon sigmoide, ¿verdad? La carga bacteriana de 100 por no sé qué gramos de heces de bacteria, ¿verdad? No es la misma que tengo en el estómago, ni que podría tener en el estómago, ni es la misma población bacteriana. Entonces, en un mismo tracto va a haber variaciones, por ejemplo, el tracto digestivo, de la población bacteriana que está presente. Entonces, ¿a dónde les quiero llevar con el cuento? Si yo les dije al principio que nosotros nos infectamos con bacterias de nosotros mismos, bueno, son bacterias que están en la piel, son bacterias que están en nuestros tractos y que entonces cuando yo abro un tracto de esto, expongo esa herida que hice para acceder a hacer la cirugía que tenía que hacer, ¿verdad? A esas bacterias que potencialmente se liberan una vez que yo abrí el tracto. Y entonces, ¿qué importancia tiene? Toda. Resulta que la clasificación de la herida quirúrgica en limpia, contaminada, y bueno, la sucia es aparte, pero vamos a coger esas tres, son cuatro: limpia, contaminada y sucia, ¿verdad? La limpia, contaminada y contaminada, la definición de ellas está dada por su relación con los tractos. ¿Ok? Entonces viene un aspecto muy importante en cirugía, que es cómo se clasifica la herida quirúrgica y su potencial infección. ¿Ok? Las heridas quirúrgicas, entonces, venga, para hacer un poquito más dinámico esta vaina, otra vez desaparecieron los muñequitos ahí, tiquiti, y a ver, Johandris, ¿cómo andas? Bien, doctor. Una preguntita. ¿Cómo crees tú que se clasifique la herida quirúrgica? ¿Qué noción tienes de eso? Si tienes alguna. Pues, así como decía usted, la herida limpia, yo tengo entendido que, o sea, no es que no exista una infección como tal, sino que la herida puede contaminarse, pero con la microflora de la piel ya. O sea, no se va a penetrar ninguna víscera hueca. En cambio, las heridas, bueno, de esa también está una subclasificación, que es la 1D, que es, pues, por ejemplo, o sea, cuando se va a insertar algo en el cuerpo. Ya. También están las heridas limpias, contaminadas, ya estas sí, ya en estas sí se abre una víscera, que era lo que comparaba con la herida limpia. Y la herida contaminada, pues no sé, no recuerdo cómo es eso. Bueno, ven. Doctor, yo podría aportar. Sí, por supuesto, ni me faltaba. Ni que te bueno. Dale, habla. Dentro de lo que yo leí,
me fui al manual de cirugía general y ahí lo clasifican como dinámico didáctico en un cuadro de la clasificación de las heridas quirúrgicas. Tiene su concepto y busqué una serie de ejemplos. Tenemos la limpia contaminada, tenemos la contaminada y tenemos la sucia. Quédate ahí, Santiago. Quédate ahí. Perdona que te interrumpa. Espérate un momentito. Vamos por partes, como dijo el caníbal. Vamos a lo que nos dijo Joandris, ¿ok? Joandris cogió las fichas de dominó y las devolvió, ¿oíste? Dijo una serie de cosas que tienen validez, ¿verdad? Pero están un poquito mezcladas. Listo. Santiago nos hace el aporte diciendo cómo es que están clasificados. O sea, a la ficha de dominó revueltas por Joandris, entonces Santiago las puso en orden, ¿ya? Le dio 7 fichas a cada jugador. Bueno, vamos a donde quiero llegar. Santiago, la herida limpia, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo sería su definición, si se quiere? Pero más que definición, ¿verdad? Definiciones leídas en el libro, yo quiero que tú me expreses el concepto. Porque una de las cosas para uno aprender es que uno entienda aquí el concepto. Cuando tú entiendes el concepto, tú lo puedes explicar con tus palabras sin necesidad de apegarte a lo que exactamente dice el libro en su definición. ¿Ok? Entonces, me interesa que ustedes capten la idea y puedan ser capaces de expresarla. ¿Ok? De explicársela al vecinito de al lado, ¿verdad? Que les dijo, Santiago, ¿tú qué haces? Estudio medicina. ¿Qué semestre haces? Noveno. Estudiando cirugía. Este cuento ya se lo eché a los del grupo de esta mañana de rotación. Entonces el vecinito te suelta una pregunta, ¿ya? Y entonces tú tratas de explicarle a tu vecinito, porque los niños son los que suelen preguntar mucho. Entonces tú le tratas de explicar con plastilina a tu vecinito. Entonces, Santiago, trata de explicarlos de la manera que tú quieras, con plastilina, sin plastilina, de una manera súper profesional, como a ti te salga. ¿Qué es la herida limpia? Bueno, la herida limpia, según lo que entendí, su palabra lo dice limpia, no va a haber pues una apertura de una cavidad que esté pues contaminada de microorganismos. Ok, está bien, ya, déjalo ahí. Bueno, la herida limpia es aquella que, hecha en quirófano, con normas de asepsia y antisepsia, durante el desarrollo del procedimiento quirúrgico no se ingresa ningún tracto respiratorio, digestivo, genital, urinario, no se ingresa ningún tracto. Por ende, los tractos, que son los que tienen la población bacteriana en su interior, al no ser abiertos, entonces no se expone la herida quirúrgica a esas bacterias propias de esos tractos. ¿Ok? Entonces, ejemplos de esta cirugía pueden ser, en su mayor parte, las herniorrafias. Hernia inguinal. Sí, una hernia inguinal. Una herniorrafia inguinal, ¿verdad? Es un buen ejemplo, es una cirugía muy frecuente, ¿verdad? Y que uno tenga que abrir el tracto intestinal, el tracto digestivo, en una herniorrafia es bastante excepcional. Suele verse en complicaciones, pero normalmente no se abre. Entonces, las heridas, ¿verdad? Producto de una herniorrafia inguinal, de una corrección de una hernia inguinal, suelen ser un ejemplo muy bueno de una herida limpia, porque no accedí, no entré, no abrí ningún tracto. Cuando a mí me hacen cirugías en piel, ¿verdad? Me están quitando una masa, me están quitando un grano, en fin, me están quitando cosas, esas son heridas limpias. Ojo, en piel son limpias siempre y cuando yo no esté operando un quiste sebáceo abscedado. ¿Ok? Las glándulas sebáceas tienen epitelio, tienen una pared con epitelio que produce sebo, por eso se llaman sebáceas. Y cuando se ocluye el poro por donde normalmente sale la grasa que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nos hacen lucir así como Silvio Brito, yo que tengo ahí de frente la luz de la ventana, entonces no sale y empieza a crecer esa glándula, a medida que el cáseum, que así se llama, el cáseum que produce, no sale y se acumula ahí. Eso... Doc, una pregunta. Dime. El retiro de los fibroadenomas mamarios, ¿se puede considerar una herida limpia o no? Good question.
A ver, de pronto tú me lo preguntas por qué los conductos galactóforos están recubiertos por epitelio. Y los conductos galactóforos al final a nivel del pezón se abren. De hecho, salen de los acinos y su función es llevar la leche de los acinos hasta el pezón. ¿Ok? Existe una enfermedad que se llama mastitis. Y la mastitis suele darse en las pacientes que están lactando, o en las señoras que están lactando, en las mujeres que están lactando. Porque la boca de su bebé contiene bacterias y es probable y es posible y se puede dar de que haya una colonización, ¿verdad? O una entrada de las bacterias a esos conductos galactófaros e infecten los acinos, ¿verdad? Y se produzca la infección. ¿Por qué te estoy dando toda la vuelta a la pregunta que tú haces? En las pacientes en las cuales no están en esa condición de estar lactando, ¿oíste? Y yo le tengo que extirpar un fibroadenoma de mama, esa herida se considera limpia. A pesar de que muy probablemente cuando yo estoy quitando el fibroadenoma, quizá de pronto, tal vez, pueda abrir algún conducto galactóforo que no veo, ¿verdad? Pero esa herida se considera limpia. ¿Ok? Pero si yo estoy haciendo esta misma cirugía porque tocó hacerla en una paciente que está lactando y que tiene, o que tiene una mastitis, ya eso no está limpio. Es lo que quería poner el ejemplo con el quiste sebáceo. Si yo quito un quiste sebáceo doctor, gracias. que no está infectado, entonces ese quiste sebáceo es una herida limpia. Pero si ese quiste sebáceo está infectado, ya no es limpia. ¿Ok? Porque de alguna manera, si bien no es un tracto como el digestivo, el respiratorio, de todas maneras yo sí tengo una estructura con un epitelio que está comunicado con el exterior y que es susceptible de poder ser infectado. ¿Ok? Pero buena pregunta, porque son de esas preguntitas pringamoseras de examen que no habré hecho. Bueno, entonces, Santiago, la herida limpia es la herida que está hecha en quirófano con normas de asepsia y antisepsia. Chicos, esperen un momentito, tengo que contestar una llamada. Esperen un momento.
Ay, otra vez de vuelta. Qué pena con ustedes, pero hay cosas que, bueno. Entonces, estamos hablando de la herida limpia, que, ay Dios, que es aquella que se hace con normas de asepsia y antisepsia y no se entra en ningún tracto. Eso quedó claro, ¿cierto? Bien. Si no quedó claro, alguien lo dice y lo volvemos a repetir. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, veamos a alguien más. Adrián Yesid, ¿cómo estás? Hola, Adrián. Bien, doctor. ¿Cómo va? No. Adrián, ¿cuál crees tú que sería la herida limpia contaminada? ¿La herida que, doctor, limpia qué? Limpia contaminada. Son las que... Bueno, creo que son las que incluyen... Bueno, no sé si podría dar un ejemplo. Son las que, por ejemplo, apendicectomía podría ser. Sí, una apendicectomía puede ser una herida limpia contaminada. Eso está bien. Pero me interesa que manejes el concepto más que el ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Ya déjalo ahí, Adrián. Bueno, entonces les digo yo. La herida limpia contaminada es aquella que, haciéndose en quirófano con normas de asepsia y antisepsia, uno abre un tracto. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo que pone el estudiante es correcto, ¿verdad? Una apendicectomía, cuando yo estoy haciendo una apendicectomía y corto el apéndice, yo expongo las bacterias que están en el colon, en esa parte del colon que se llama ciego, las expongo, ¿verdad? Al sitio operatorio. Entonces, eso constituye una herida limpia contaminada. Siempre que yo abra un tracto, va a ser una herida limpia contaminada. Por ejemplo, cuando yo hago una colecistectomía, ¿ok? Como la vesícula está unida a la vía biliar y la vía biliar desemboca en el duodeno, se considera que podría haber contaminación. Si bien siempre se arma la chichonera sobre si la bilis es estéril o no, ¿ok? Pero, y si bien eso, y que la parte alta del tubo digestivo, en este caso el duodeno, la población bacteriana no se compara a la población que tengo en el colon. Pero, en términos del concepto, si yo estoy abriendo un tracto, ¿verdad? Entonces, eso cae como una herida limpia contaminada. Si yo hago una traqueostomía, eso es una herida limpia contaminada, porque abrí la tráquea para insertar una sonda, una cánula de traqueostomía. Lo mismo si abro el estómago y hago una gastrostomía. Si abro el ureter, ya es una herida limpia o contaminada porque yo abrí un tracto, ¿verdad? Y lo puse en contacto con la herida. Más aún si abrí la vejiga, más aún si abrí la uretra, más aún si abrí la cúpula vaginal, el fondo de saco posterior de la vagina, ¿ok? Entonces, el concepto es que si durante una cirugía, una cirugía con normas asepsia y antisepsia en quirófano, se abre un tracto, eso es una herida limpia contaminada, ¿ok? Y luego viene la contaminada, que aquí es donde se genera los enredos, o se podría generar... Doctor, una pregunta. Dime. ¿Por qué hay esa controversia que se dice en los libros está limpia, contaminada, y no es una sola palabra? O es limpia o es contaminada. O sea, no me queda claro como eso. Listo, perfecto. Vamos a hacer claridad. Cuando empleé la palabra controversia, la empleé porque me refería al tema de la colecistectomía y el tema de si la vesícula, el cístico, está unido al colédoco, ¿verdad? Entonces, cuando yo abro el cístico, lo separo, lo secciono para quitar la vesícula, en ese momento yo estoy abriendo una parte, si bien pequeña, del tubo digestivo. Porque tu pregunta tiene dos partes. Entonces, cuando empleé la palabra controversia es sobre si la bilis contenida en el colédoco, normalmente la bilis está colonizada por bacterias o no. ¿Oíste? Bueno, voy a ir a lo que tú dijiste ahorita, porque tú dijiste, Doc, pero venga acá, es que me suena como antagonista la jugada. ¿Cómo así que limpia y cómo así que contaminada? O está limpia o está contaminada. Eso fue lo que trataste de decirme, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, no hay tal controversia ni hay tal enfrentamiento. Y te voy a explicar por qué.
Yo tengo una herida limpia que entonces yo estoy haciendo una herniorrafia. Y durante el transcurso de esa herniorrafia no suele suceder, pero puede suceder, de que yo me vea en la necesidad de abrir el intestino. O cuando estoy abriendo el saco herniario, con la tijera, ¡pum!, me llevé inadvertidamente, no, abrí el intestino, hice una enterotomía con la tijera. Mierda, loco, aquí estaba ahí. En ese momento que yo abro el intestino, expuse las bacterias del intestino a la herida quirúrgica. En ese momento, esa herida que iba siendo limpia porque yo no había entrado a ningún tracto, en el momento que hice la enterotomía, ¿verdad?, se habla de contaminada. Porque es que hay dos conceptos que son diferentes. Una cosa es que una herida se contamine y otra cosa es que una herida se infecte. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Y bueno, te la voy a decir ahora y la vamos a repetir más adelante. Contaminación es cuando bacterias, puede ser bacterias, puede ser hongos, puede ser virus. Ok, pero vamos a hablar de bacterias porque en este caso son las que por lo general producen o pueden producir la infección. Cuando las bacterias caen dentro de la herida o están en contacto con la herida, se puede la herida contaminar. ¿Qué quiere decir? Que si yo mirara en un microscopio, con visión microscópica, los bordes de la herida, podría haber bacterias que provinieron de ese intestino que yo abrí, ¿verdad? Pero esas bacterias que están ahí no están causando infección. Van a causar infección en el evento en que su número, ¿verdad?, o la misma virulencia de la bacteria o las defensas disminuidas del paciente hagan que prosperen, ¿ok? Que las 10 bacterias que cayeron ahí, en un ratito ya se convirtieron en 20, luego en 40, luego en 80, empezaron a crecer. Y en ese momento se podría iniciar la infección. Entonces, no hay un encuentro entre la palabra limpia y la palabra contaminada. Si tú lo ves desde el punto de vista de que contaminado es sinónimo de infección, tal vez podría haberlo, ¿ok? Pero realmente a lo que se refiere es que la herida estuvo expuesta a bacterias y que probablemente bacterias hayan sido vehiculizadas a la herida, seguramente por los dedos del cirujano, ¿ya? Pero que no originaron una infección. ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque luego vienen las heridas contaminadas. Las heridas contaminadas son aquellas que, hechas en quirófano con normas de asepsia y antisepsia, se abre un tracto, pero el contenido del tracto escapa del tracto, se sale del tracto. No es lo mismo que yo abra el colon no tenga materia fecal en su interior, ¿verdad?, y que no haya escape de materia fecal del colon a la cavidad abdominal, a que yo abra el colon y resulta que este paciente que lleva 3 días sin hacer deposición, la hizo toda junta en la cavidad abdominal cuando yo la abrí. No es lo mismo, imagínate la escena, ¿ya? Entonces, cuando el contenido del tracto escapa, se contamina. Yo utilizo el ejemplo de la materia fecal para hacer un ejemplo extremo donde es fácilmente de entender. Abres el colon, no sale materia fecal, vamos a cerrarlo. Esto es una herida contaminada. Abrí el colon, mierda, loco, tráeme agua, mira esta vaina, marica, hasta áscara y lumbricoides ahí abajo, qué sé yo. Bueno, si yo abro el intestino delgado y no escapa material enteral, es una herida limpia contaminada. Pero si contenido del líquido, ya no es materia fecal, ya es líquido enteral, escapa a cavidad, ya se contaminó. Y así me la sé con todos aquellos tractos que una vez siendo abiertos, su contenido escapa. Eso se considera que la herida es una herida contaminada. Ya no es limpia contaminada, ya quedó contaminada. ¿Ok? Vamos a quedarnos en esos 3 ejemplos, porque, o en esas 3 divisiones, porque, como te decía, no es lo mismo el concepto, no es lo mismo contaminado que infectado. Entonces, una pregunta. ¿Alguien sabe? No, para no decir a alguien, espérate, vamos a ponerle esta vaina nombre propio. A ver. Eric García, ¿tú tienes idea de cuál es el porcentaje de infección de la herida quirúrgica limpia, el que es tolerado? O sea, el que se supone que no genera estrés. Eric.
No, doctor, no sabría. No, ya, perfecto. ¿Cuál es? No, sí, está bien, está perfecto. O sea, 5%. Doc, Dime, aló. Fernando, cuéntame. Doc, yo conseguí que es menor del 3%. Muy bien, quedémonos ahí en ese dato. Esas cifras, ustedes se van a dar cuenta que va a variar. Depende de lo que lean, va a variar. Realmente se debe mantener por debajo del 2%. O sea, si yo opero a un paciente de una hernia inguinal, si yo opero a 100 pacientes de una hernia inguinal y se me infectan 2, uno dice, bueno, estoy dentro de lo establecido como tolerable de infección de la herida. ¿Ok? Si un paciente que está sometido a una cirugía donde la herida se clasifica como limpia contaminada porque se abrió un tracto, el porcentaje de infección puede estar entre ese 2 y el 5%. O sea que de 100 pacientes a los cuales se abrió un tracto, solamente 3 o 5 van a desarrollar una infección. Entonces ustedes ahí se dan cuenta cómo contaminación no es lo mismo que infección. ¿Ok? Entonces, respondiéndole ahorita a quien me decía que encontraba una controversia entre lo limpio y lo contaminado, realmente no la hay, porque una herida limpia contaminada podrían infectarse entre 3 y 5 pacientes. O sea, si cogemos el número superior 5, vemos que 95 personas, por más que se hayan contaminado, no generaron infección. ¿Ok? En la herida contaminada, ¿verdad? Ya ese porcentaje se ubica por encima del 5%, sin pasar del 10%. Y en la herida sucia, ya el porcentaje de infección es alrededor, o debería ser alrededor del 20%. ¿Qué es una herida sucia? Es la herida que ya no se hace en el ámbito del quirófano, ¿verdad? Es el man que le metieron la puñalada. Y el man que le metió la puñalada nos dijo, espérate un momentito, que yo tengo aquí un cuchillo, que lo saqué del hospital de Barranquilla, salió del autoclave, está esterilizado, toma, maestro. ¿Cierto que no se hace así? Es el paciente que está en una corraleja y lo cogió el toro y le pegó tronco de cornada y lo revolcó por la arena, por el estiércol del toro, por el pis del borracho, por el vómito del borracho, lo estampilló contra la madera de la que has dicho, loco. En esa herida hay todo lo que tú quieras ver. Eso es una herida sucia, ¿ok? Y una herida sucia es aquella cuando estoy lavando los platos, ¡ping!, se me rompió el vaso y me hizo una herida. Y dije, no, esta vaina no es para punto, no pasa nada, ya no, me va a poner una curita, ¿ok? Y de pronto no era para punto. Pero entonces no la suturé, ¿ok? Esa herida, pasadas 6 horas, corre el riesgo de contaminarse de manera tal que desarrolle una infección. Eso es una herida también sucia. Pero fíjense cómo, si cogemos el ejemplo del man que estaba en la corraleja, ¿verdad? Si ese paciente, entonces la corraleja es en Sabana Larga, lo llevan al hospital de Sabana Larga, y entonces los cirujanos de esa corraleja, joda, otro más, además, qué lío, qué turno tan hijo madre. Lo lleva a quirófano, le hace un desbridamiento, un lavado de todo eso, de lo que trae la herida, y, ¿verdad? Le pone antibióticos, lo hospitaliza, ¿verdad? Y ve si le tiene que hacer lavados sucesivos para ir quitando tejido desvitalizado. Probablemente es o sea, vamos a suponer que fueran 100 pacientes los corneados en esa situación, 80 no se van a infectar. Entonces, fíjense cómo, a pesar de este ejemplo, ¿verdad? No necesariamente o no debería, con un tratamiento médico correcto, médico quirúrgico correcto, que más del 20% de estos pacientes se me infecten. Entonces, fíjense cómo contaminación e infección no son sinónimos. ¿Ok? Se me contamina cuando se me ensucia y se me infecta cuando ese mugre prolifera. ¿Ok? Pero yo tengo la herida blanca. ¿Ok? Y ¡pum!, le estornuda la herida. Y quedaron unos puntos, no sé, grises, verdes, como que sangre. ¿Ok? Pero si esos puntos empezaron a crecer, lo estoy diciendo para tratar de hacer una vaina visual con respecto a las bacterias que no vemos. Si empiezan a proliferar, a crecer, entonces sí me van a generar una infección. ¿Ok? Esa infección, ¿cómo se va a traducir? Bueno, se va a traducir en unos cambios locales a nivel de la herida. Se va a traducir con signos de inflamación, como los que ya conocemos, rubor, calor, dolor, edema o tubefacción, y podría haber secreción o no de líquido. ¿Ok? Esa infección podría
en un momento dado, si nosotros tenemos un paciente que el evento que se está generando es una infección del sitio operatorio profundo a nivel de la fascia, y lo que ahí se metió ahí en esa fascia y creció es un Clostridium, ¿ok? Es una bacteria productora de gas, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un paciente con una fascitis necrotizante. Y eso, además del daño local que me está produciendo, empieza a generar un daño sistémico. Empieza a haber una respuesta mediada por el paciente, mediada por las toxinas que libera la bacteria, ¿verdad? Que desencadenan en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Y después en una alteración de algún órgano, pulmón, corazón, riñón, y causarme disfunción orgánica, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene un paciente que la infección de sitio operatorio es superficial, uno suele tener eventos locales y el paciente lo más que puede hacer es fiebre, por ahí eleva leucocitos, y eso ya constituye dos de lo que se considera el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? La taquicardia, la taquipnea, la fiebre o la hipotermia, la leucocitosis o la leucopenia. Dos de esos cuatro definen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo tengo una respuesta a ese evento local, ¿verdad? Y eso podría progresar, ¿verdad?, a comprometerme al paciente y hacer que o producir fallo de órgano. Por lo general, las infecciones de sitio operatorio superficial no se comportan de esa manera tan agresiva. Suelen ser eventos locales que con el drenaje y con la administración de antibióticos suele salir el paciente adelante. Pero las fascitis necrotizantes son otra película, ¿ya? Tienen un curso veloz, rápido, ¿verdad? Y el compromiso sistémico del paciente es muy rápido, muy agresivo. Tanto que cuando yo tengo un paciente que tenga una fascitis necrotizante, la conducta es meterlo de cabeza en quirófano, ¿verdad? Y debridar todo ese tejido que está comprometido. Y terapia antimicrobiana de alto turmequén. Suelen ser, hay diferentes. Ahorita que nosotros veamos este capítulo, vamos a ver que hay unas infecciones monobacterianas, otras polibacterianas sinergistas, en fin. A donde en este momento los quiero llevar es a que en su cabeza no mezclen contaminación con infección, ¿ok? No necesariamente porque me contamine, me infecto. ¿Listo? Cuando un cirujano está operando a un paciente que es HIV positivo, sea porque ya lo sabe o sea porque no lo sabe, qué sé yo, se entera después del puyazo, y uno se puya, pasó el punto y ¡ping! La aguja entró. Esas agujas quirúrgicas que no son agujas huecas, aguja hueca es con la que te ponen la inyección. Es una aguja hueca, tiene un hueco, ¿no? Por donde pasa el líquido. Esas agujas con las que uno hace los puntos son agujas que no tienen hueco. Entonces, la capacidad de la aguja de llevar cantidad de sangre o la cantidad de virus suficientes para hacer seroconversión suele ser baja. Y la seroconversión a HIV después de accidentes como pincharse, puyarse, uno se puya más o menos una 2 veces por año, no, es bajo, menos del 1%. Porque la carga viral, el número de virus que ingresaron a tu organismo no fue suficiente para desarrollar infección, ¿ok? Y porque el virus del SIDA tiene dentro de todo, ¿verdad?, la capacidad de ser un virus medio así, pendejoncito. Él necesita de una carga, de bastantes virus, ¿verdad?, de un número importante de virus para generar la infección, ¿ok? Cosa que no sucede cuando te puyas con un paciente que tiene hepatitis C o tiene hepatitis B. O sea, la misma aguja, el mismo guante, te puyaste, papi. Lo más probable es que vayas a hacer, oíste, la hepatitis C o la B. El virus de la hepatitis necesita de una menor cantidad de virus, ¿verdad?, para poder desarrollar la infección. ¿A dónde quiero llegar con el ejemplo? Hombre, que yo me puedo puyar con un paciente que es HIV y no por eso desarrollar HIV. Y probablemente me contaminé. O sea, probablemente entraron virus ahí, pero no fueron suficientes para producir su replicación y hacer yo la seroconversión, y Dios no lo quiere más adelante, el SIDA. Bueno, con las bacterias pasa lo mismo, ¿okay? Entonces, las heridas quirúrgicas son limpia contaminada, contaminada y sucia. La limpia contaminada y contaminada, su definición va a estar en relación con
si se abrió un tracto o no se abrió, o si el tracto se abrió y escapó el contenido al exterior. Por eso la importancia del concepto, tengo bacterias dentro de mí que habitan los tractos, ¿verdad? Que esos tractos tienen una colonización bacteriana normal y que cuando yo expongo esas bacterias a la herida, podrían generar un proceso infeccioso. ¿Ok? Hay un tema que es la profilaxis antimicrobiana. ¿Ok? Cuando yo hago profilaxis, lo que estoy haciendo es previniendo algo. ¿Ok? El preservativo previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Yo lo uso para que esto no pase. Con el antibiótico ocurre lo mismo. Yo estoy usando una dosis de antibiótico que impida, ayude a que si hay contaminación de la herida quirúrgica, por cualquier razón, esas bacterias no sean capaces de prosperar, ¿sí? De replicarse, de crecer y producir entonces la infección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer un tratamiento profiláctico, yo debo administrar un antibiótico acorde a la población bacteriana que yo voy a tener expuesta o que supongo que voy a tener expuesta. Si la profilaxis antimicrobiana es para un paciente que va a ser operado de una hernia, entonces yo utilizo una cefalosporina, porque las bacterias a las que va a estar expuesta esa herida son las bacterias de la piel y esas bacterias, pues, las cefalosporinas suelen ser efectivas. Si yo lo que yo voy a operar es un paciente que le voy a quitar el colon, entonces yo podría usar una cefalosporina, pero le tengo que agregar algo que ataque a los anaerobios. Entonces le tengo que agregar un antibiótico anaerobicida como clinda o como metronidazol, como clindamicina o metronidazol. Y la cefalosporina, pues una cefalosporina de primera, de segunda o de tercera. No, me pusieron una cefalosporina de tercera, mija, eso es mejor que la primera. Se llama ceftriaxona, sí, muy chévere, pero la ceftriaxona no afecta a anaerobios. Entonces yo la ceftriaxona la debo combinar con un anaerobicida. Si yo voy a operar un paciente en el cual el colon está comprometido, o puede estar comprometido, o va a estar comprometido, debo utilizar anaerobicidas tipo clindamicina, metronidazol. Antes había uno que se llamaba ortigasol, creo, pero bueno, eso. Bueno, en todo caso, la profilaxis antimicrobiana debe ser acorde a la flora bacteriana que yo supongo va a quedar expuesta una vez que abra el tracto. Entonces, no es lo mismo la profilaxis antimicrobiana de un paciente que se va a operar de hernia de un paciente que se va a operar de colon. Ahora, ¿cuándo debo yo o cómo funciona? Bueno, la idea es que cuando yo hago la incisión y las bacterias ¡wow!, se vayan en masa, caigan dentro de la herida, me voy a matar, y entran dentro de la herida. En el momento que ellas entran en la herida o entran en contacto con los tejidos, debe haber concentraciones inhibitorias mínimas suficientes en el tejido para que las bacterias no puedan sobrevivir y prosperar. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo debo administrar el antibiótico 60 o 30 minutos antes de la cirugía. ¿Cómo ves? Ven acá, esa vaina se hace. Es más difícil, el loco, ven acá. Porque es difícil poner una dosis de cefalotina 60 o 30 minutos antes de la cirugía. Porque a veces uno no sabe cuándo es que va a ser la cirugía. El paciente está programado a las 2 de la tarde, ¿oíste? Uno ya está preparado, se cepilló los dientes, se vistió y llega el ginecólogo. ¡Tengo una cesárea urgente! Y como cesárea mata al resto, pelado mata al resto, y luego ya no... Dejamos la herniorrafia para después porque, mira, tiene un sufrimiento fetal, tiene que sacarse pelado de ahí. ¿Quién dice que no? Entra la cesárea. Si a ese paciente ya yo le había administrado la dosis de antibióticos, se perdió. Se perdió del verbo, le tengo que administrar otra. Entonces, a veces no es muy fácil lo de administrarlo de 60 o 30 minutos antes. Y es importante la administración previa, profiláctica, porque yo lo que quiero es que haya antibiótico para cuando las bacterias entren. Yo no quiero que cuando las bacterias entren no haya antibiótico, ya sea porque pasó el tiempo desde que lo administré o porque lo administré cuando iba a empezar la cirugía. Entonces está en quirófano y la circulante le dice, doctor, ¿le pongo ampicilina, le pongo cefalotina, qué le pongo? Y uno dice, no le pongas nada. ¿Y por qué, doctor?
tú le vas a poner ahora el antibiótico y yo voy a hacer la incisión 5 minutos después. ¿A qué hora ese antibiótico llega a donde yo quiero que llegue? Entonces tú, si quieres, pónselo. ¿Ya me entiendes? Pero realmente no va a funcionar porque no cumple con los requisitos para que funcione. Entonces, ese tema de la profilaxis, es importante tener esos conceptos claros para uno saber cuándo funciona o no. ¿Ya me entiendes? A veces no. Uno quisiera, cuando está indicada, ¿verdad?, hacer la profilaxis correcta, pero a veces el manejo, la mecánica de cómo se lleva a cabo la cirugía hace que sea muy difícil saber cuándo son 30 o 60 minutos antes. ¿Ok? Ahora bien, como yo la administré de manera profiláctica, una vez que terminó la cirugía, ya yo no seguí con el tratamiento con antibióticos. Porque es que si yo sigo con el tratamiento con antibióticos, cefalotina 1 gramo cada 8 horas y ve, bueno, ya eso es tratamiento. ¿Ok? Ya yo lo empecé a administrar por horario, pues yo estoy controlando una infección. ¿Sí? O sea, profiláctico se refiere a que lo administré de manera correcta, ¿ok? Y que entonces yo espero que esa administración correcta haya prevenido, ¿sí?, que la contaminación que hubo de la herida desarrolle, ¿verdad?, el proceso infeccioso. Cuando uno se da cuenta que sí, o sea, le administraron un antibiótico, pero sí que le administraron cefalotina, flaco, le administraron 3 minutos antes que hiciera la incisión, ya sabes que eso no funciona. Así que si tú crees que ahí va a pasar algo, ponle tratamiento entonces ponle entonces el tratamiento, porque la profilaxis no anduvo, porque no la administré de la manera correcta, ¿ok? O, la cefalotina que le puse para la hernia se me convirtió en sigmoide roto y la población bacteriana ya me cambió. Entonces, pues ya es otro tema. Ya yo no administré profilácticamente algo para gram negativos y anaerobios. Entonces, pues tampoco funcionó la profilaxis. Entonces, después tengo que decir si le pongo el antibiótico como tratamiento o no. Hay personas que hacen hay esquemas en los cuales yo administro el tratamiento profiláctico y luego hago 3 dosis más después de la cirugía. Bueno, hasta acá, ¿se ha entendido o no se ha entendido? ¿Preguntas? Tienen 4 minutos de plata ahí metidos antes de que aparezca Game Over. Yo podría seguir hablando, pero seguramente a las 4 dice el monitor, doctor, tenemos clase con el doctor Pirulo, y entonces, ya. Bueno, listo. Hasta ahora han entendido. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué hacemos? La monitora que me hable, por favor, para no sentir que estoy hablando solo y que todo el mundo va a estar. Doctor, todo bien. Todo bien. Todo claro, Doc. Qué espectáculo, Doc. Todo claro, todo bien, la verdad. Mi vida ha cambiado después de estas 2 horas. Ojalá, no tanto en el examen. Ustedes no están estudiando para un examen, ustedes están estudiando para atender a sus pacientes. Así que ojalá por ustedes mismos, por sus pacientes, pues el todo bien sea lo más cercano posible a todo bien. Bueno, ya dejemos la prosopopeya. Yo, ya me pasó la monitora los grupos. Yo le dije ayer, yo te digo cómo los vamos a dividir los temas. Eso juro que lo hago hoy, ¿ok? En algún momento entre ahora y 12 de la noche. Para que el martes ya pues haya el suficiente tiempo, ¿verdad? Para que los del martes lo preparen, para los del miércoles lo preparen, para los del jueves lo preparen, ¿ok? Bueno. Ok, doctor. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Buen fin de semana. Chao, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.